En las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell habla sobre la ley del sacrificio y eso me hizo pensar que definitiva, y dice Maxwell ahí en esa ley, dice, todas las personas que quieran ejercer liderazgo y que pretendan ejercer liderazgo necesitan sacrificar ciertas cosas. Es decir, por eso la gran mayoría de personas no emprenden caminos del liderazgo y tampoco brillan en nada. ¿Por qué? Porque no están dispuestas a asumir ciertos sacrificios. Y ahora yo me doy cuenta, yo he revisado mi vida y yo digo, wow, ¿por qué a mí me gusta el liderazgo? Y una de las razones es porque yo he estado dispuesto a asumir ciertos sacrificios. Y eso tiene que ver con el liderazgo. Eso tiene que ver con el liderazgo. Recuerdo mucho cuando yo estaba creciendo, empecé a asumir los primeros sacrificios. Y yo no sé por qué, si es que nos gusta asumir sacrificios o es que es algo innato, es algo normal que los líderes lo hagan. Yo creo que es algo genético, porque cuando yo estaba chiquito, el primer sacrificio que asumo es largarme de mi casa. Me largo de mi casa. ¿Saben por qué? Porque quería ver más luz, porque quería ver más gente, porque quería ver mundos diferentes que nunca había visto. Eso es un sacrificio porque te vas de tu familia, te vas del lado de tu papá. A los 14 años yo me fui de mi casa, me monté en una guagua y me fui de mi casa hacia la capital, solito, a arrimarme a la casa de un tío donde yo vivía. Y hoy cuando yo examino eso, yo digo, wow, los niños de 14 años no se van de la casa. Es más, los niños de 35 años no se van de la casa hoy en día. ¿Por qué? Porque irse de la casa es asumir un sacrificio. Y eso lo hace un líder, dice Maxwell. Por eso cuando yo reviso eso, yo digo, wow, yo quería ser un líder. Yo tenía algo dentro de mí que me decía que debía ser un líder. Pero no sé de dónde surgía esa fuerza y esas ganas. Es algo misterioso, es algo que nace con nosotros, es algo que viene con nosotros, es algo que en mi caso yo no sé si heredé, porque no lo entiendo. Y yo me fui hacia la capital de 14 años y busqué por todas partes, todo el día, busqué trabajo y busqué hacer algo productivo y me arrimé en la casa de un tío a querer vivir allá, porque no tenía otra opción. Y todos los días me levantaba, llueva, truene o relampaguee, a ir a buscar trabajo. ¿Por qué? Porque yo no podía hacer una carga para nadie. Algo adentro me decía que yo no podía hacer una carga para nadie. Es decir, yo estaba asumiendo un sacrificio. Y recuerdo que de tanto buscar y golpear así vitrinas, encontré una persona que me dio trabajo. Y yo madrugaba, muy a las 6 de la mañana yo ya estaba trabajando, a los 14 años, lavando mierda de los perros en un patio, lavando patios gigantes en la casa de esa persona que me dio trabajo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a lavar mierda de perro en la calle con una manguera en el patio de esa casa. Y tenía que llegar a esa hora a trabajar y tenía que volar hacia otro sitio a limpiar un salón gigante de unos 500 metros, a trapearlo, a limpiarlo. ¿Qué hace que un niño de 14 años haga eso? Me parece que aquí está vigente la ley del sacrificio. Y yo recuerdo que después yo termino siendo adoptado por esos ricos en el sentido figurativo de la palabra. Yo termino viviendo con ellos allí en su casa. Yo creo que fue la recompensa de haber hecho ese sacrificio, ¿me entienden? Pero antes de haber sido adoptado por ellos, yo recuerdo que tuve que ir a la calle y buscar un cuarto para vivir con el poco dinero que yo me ganaba. A los 14 años me tuve que meter en un cuarto. ¿Y saben cuánto medía el cuarto?
no medía más de 2 metros, de 2 por 2. La cama era de 1,60 o 1,40 y apenas, yo no recuerdo si era de 1,60 o 1,40, y habían dividido una casa en cuartitos de 2 metros, de 2 por 2, organizados en paredes falsas o en paredes muy livianas para lograr hacer todos esos cuarticos. Y yo cuando recuerdo esa escena, digo, wow, eso eran colmenas de abejas, eran colmenas para las abejas. Se hagan de cuenta los huecos donde las abejas ponen su miel, ese era el sitio donde yo conseguí para vivir, porque era el más barato, ¿me entienden? Y yo recuerdo llegar de trabajar a esa hora y meterme en ese hueco solito, sin padre, sin madre, sin hermanos, ahí solito. Y yo recuerdo que lloré varias veces ahí metido en ese hueco. Lloré. O sea, era tanta la escasez que había ahí y la precariedad del sitio que me daba mucha tristeza. Y yo recuerdo que lloré varias noches allí, de soledad, de nostalgia por la familia, etc. Pero nunca me rajé. Esa es la ley del sacrificio. Esa es la ley del sacrificio. Porque había adentro como una luz que me decía, hay algo para ti, tienes que seguir. Yo no te estoy diciendo que yo oyera una voz ni cosas de esas, pero había algo en el interior que no me dejaba rajarme, que eso por el contrario me emocionaba y al otro día yo me levantaba y me iba a trabajar. Y quiero decirles que después me adoptan en esa casa y empiezo a vivir pues obviamente mejor, pero sigo teniendo sacrificios. Después me voy de esa casa, renuncio a esa casa donde vivía y me voy por mi cuenta a estudiar en una universidad. Decido que voy a estudiar Derecho y Ciencias Políticas porque yo había leído que era fácil, perdón, que era posible triunfar. Yo había leído que era posible avanzar en la vida. Y me voy a estudiar Derecho y Ciencias Políticas en una universidad pública, buena, famosa. Y me voy por mi cuenta. Y me voy solo a buscar sin pensar qué iba a hacer. O sea, me meto solo un viaje larguísimo a otra ciudad. Ese es otro sacrificio. Ese es otro sacrificio. Después pasan los años, termino mi carrera y ya soy abogado, ya he sido rector de una universidad. ¿Y saben qué hago? Renuncio, me tiro al vacío y me voy a hacer un doctorado a Europa. Es decir, asumo otro sacrificio y me voy a Europa por mi cuenta a estudiar en una universidad, dizque un doctorado. Y me voy a pasar un invierno inclemente en Europa. Y no importaba, porque estaba persiguiendo, estaba buscando algo, estaba asumiendo un sacrificio. Noten que para la mayoría de las personas sería mejor la inestabilidad. La estabilidad, un trabajo seguro, un sueldo seguro. Ya eres profesional, quédate quieto. Pero no, yo quería el sacrificio. Los líderes les gusta el sacrificio. No es que tengan que asumir el sacrificio, sino que a los líderes les gusta el sacrificio. Y bueno, yo vivo todo tipo de experiencias en Europa. Lloro de la depresión que me da en un invierno impresionante en el año 2001, uno de los inviernos más aterradores que haya vivido Europa, de verdad, histórico. Me devuelvo a Colombia y hacia el año 2005 conozco la industria del network marketing, ingreso en ella y tengo que asumir otro sacrificio. Tengo que empezar de cero, sin saber nada, aprender la M con la A. Vuelvo y lo suelto todo y asumo el sacrificio, renuncio al empleo y me tiro sin nada, con muy poco que ganaba todavía. Me tiro a emprender, a emprender.
Y ahora me levanto a las 6 de la mañana y a las 7 estoy así disfrazado, súper bonito, y me voy a la calle a conocer personas, a enfrentar el mundo, a transmitir un sueño, a enamorar a la gente, a transmitirle lo que yo quería, a transmitirle lo que yo sentía, a atraerlos con lo que yo quería. Y ese es otro sacrificio. Yo me iba a las 7 de la mañana de mi casa y regresaba a las 11 de la noche, muchas veces sin ningún resultado, pero había caminado, había quemado llantas, había comido en casas que no conocía, comida que no era la mejor. Y llegaba a mi casa rendido y me acostaba a dormir hasta el otro día, y a las 7 de la mañana del otro día yo estaba disfrazado otra vez para irme a la calle otra vez. Es increíble, es un sacrificio. Eso quiere decir que el liderazgo siempre asume sacrificios por conseguir lo que los demás no consiguen. Es decir, los líderes hacen lo que los demás no hacen para lograr lo que los demás nunca logran, porque no asumen sacrificios.